Creo que ninguno de nosotros piensa o planea morirse pronto. Hay alguien que dice, no, sí, yo ojalá me muera mañana. Tal vez hay gente que en el mundo está pensando eso ahora mismo por las situaciones o problemas que están enfrentando. Pero nadie realmente dice, ay, no, sí, yo ya estuvo bueno, ya, me quiero morir. No. Todos nosotros queremos vivir y cada vez queremos vivir más, ¿no es cierto? Lo vemos en el desarrollo científico. Cada día la ciencia está tratando de hacer que podamos vivir más. Y la verdad, hermanos, es que no vamos a poder lograrlo porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Amén. Dios tiene el control de nuestra vida y Dios también tiene el control de nuestra muerte. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Nos gozamos cuando la da, no nos gozamos tanto cuando la quita. Pero tenemos que saber que Dios es Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos la oportunidad y tenemos una gran decisión delante de nosotros. Y eso es la decisión de vivir o morir. Y usted dice, bueno, pero yo definitivamente quiero vivir. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que en esta vida hay dos tipos de vidas y hay dos tipos de muertes también. Hay una vida y una muerte física, y hay una vida y una muerte espiritual. Entonces, ¿qué escogemos? Tenemos que pensarlo. ¿Qué vamos a escoger? El mundo a veces ni siquiera sabe que tiene esta decisión. Tal vez usted nos visita hoy por primera vez y dice, no sé de qué están hablando. Bueno, ahorita vamos a tratar de ir paso a paso explicando un poquito más de qué se trata esto. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión de vivir o morir, tanto física como espiritualmente. Hablemos de la muerte primero. Tenemos una muerte espiritual, la cual la mayoría de la gente no lo entiende, a menos de que hayan escuchado acerca del evangelio. La gente fuera de la iglesia, la gente que no conoce de Cristo, generalmente no entiende acerca de la muerte espiritual. Todo el mundo tiene un concepto de qué pasa después de la muerte, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene una idea. Todo el mundo piensa, ay, la luz al final del túnel, o tal vez es nada, ¿verdad? Hay gente que dice, no, el cielo y el infierno están aquí y ahora. Y cada quien empieza a poner sus propias teorías y sus propias ideas. Estuve platicando con unos hermanos en esta semana acerca de algunas dudas que tenían acerca de la muerte. Y en medio de la conversación, uno de los comentarios que yo les decía, hermanos, es que en realidad lo que nosotros enseñamos es lo que está en la palabra de Dios, porque nadie de nosotros ha muerto para saber qué hay después. Y los que saben qué hay después no pueden decirnos qué hay después. Pero aquí en la palabra de Dios encontramos la respuesta, amén. Y encontramos que en la muerte espiritual entró por un hombre, Adán, el primer hombre. Y entró, muchos creen que entró por comer el fruto, que el fruto fue el pecado. Y en realidad el fruto no fue el pecado, el pecado fue la desobediencia. Dios creó algo tan hermoso. En realidad, hermanos, cuando nos topamos con algún paisaje hoy en día, cuando vemos algún lago, cuando vemos el mar, cuando vemos las montañas, cuando vemos las estrellas, cuando vemos todas las cosas que son tan sorprendentes de este mundo, yo creo que no se pueden comparar al momento de la creación de Dios, a cómo fue originalmente. Y creó al hombre y lo puso en este lugar tan hermoso, lleno de flores, lleno de frutos, lleno de vida, lleno de paz, lleno de armonía. Y le dijo, solamente una cosa no puedes hacer: no comas de este fruto. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido así? ¿No? Dios te ha llenado de bendiciones, Dios te ha llenado de un montón de cosas. Te dice, nada más una cosa no puedes hacer. Y ahí vamos. Adán fue así. Estaba disfrutando del huerto. Dios se paseaba en el huerto, tenía una comunicación directa con Dios. Y sin embargo pecó. Y a través de ese pecado entró en el hombre la muerte espiritual.
Entró en el hombre la muerte espiritual, una muerte que va más allá de esta vida, una muerte que va más allá de los años que nos toquen vivir. La muerte, la palabra dice que la muerte entró por Adán. Adán pecó con su desobediencia. Yo no sé qué pasa por la mente del hombre en general, que llegamos a pensar: a mí nadie me va a descubrir, yo soy más inteligente, nunca nadie va a descubrir este pecado. Pero Dios ilumina y Dios da luz. De hecho, el mismo Jesús fue el que dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Amén. Y Adán pensó que Dios no se iba a dar cuenta de que había comido del fruto. Y por este pecado de desobediencia entró en el mundo la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es peor que la muerte física, ya que una vez que cerramos los ojos a este mundo, no tenemos más oportunidad de escoger. La palabra dice que está establecido para nosotros como hombres, que una vez que muramos viene el juicio. Entonces la decisión de la muerte o de la vida espiritual la tenemos que hacer en esta tierra, en este momento, en este tiempo. Nuestra mente, hermanos, nuestra mente es finita. Nosotros pensamos en horas, en minutos. Ya hace 10 minutos que empezó la predicación, ya estuvimos 15 minutos orando. Dura 2 horas y media el culto. El día tiene 24 horas. Faltan 15 días para mi cumpleaños. Faltan 60 días para Navidad. Falta año y medio para que, o el próximo año me caso. Pensamos en tiempo. Toda nuestra vida se pasa en tiempo. Y tenemos un principio y tenemos un final. Pero Dios es eterno. Y Él habita en la eternidad. Y nuestra mente no puede entender la eternidad. Podemos imaginarnos 100 años. Podemos imaginarnos 200 años. Podemos imaginarnos 300. Mire, si tal vez los que más imaginación tengan pueden imaginarse 1000 años. Y aún así no se compara con la eternidad. Y tanto la vida como la muerte espiritual tienen un resultado eterno. Tienen un resultado eterno. Esta muerte es eterna. No hay un purgatorio. No hay un lugar en donde sufras un ratito y después te vas al cielo. No hay un tiempo en donde Dios después de 1500, 3000 años diga: ay no, ya pobrecitos, vénganse todos al cielo. No, es eterno. Es eterno. Esta decisión de vida o muerte es eterna. No hay final. Y trate de pensarlo por un momento y se va a dar cuenta que su mente no logra entenderlo. No hay final. Yo cada vez que pienso en la eternidad siento un hueco aquí. Que no hay final. Sigue y 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 va a seguir por siempre. Pero hermano, el infierno no fue hecho para ti. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. El infierno no fue preparado para ti. Jesucristo vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia, amén. Pero entonces tenemos una muerte espiritual. Una muerte espiritual de la cual no hay escapatoria. Una muerte espiritual que tal vez tú, mi hermano, que dices: no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, libraste. Pero yo no sé si tu familia la libra también. Yo no sé si tus padres ya la están librando también. Yo no sé si tus amigos la están librando también. Yo no sé si tus compañeros de la escuela o del trabajo la están librando también. Por eso es tan importante predicar el evangelio. Por eso es tan importante proclamar que la vida está en Cristo. Y que tenemos el tiempo, que tenemos ahora, es hoy, cuando tenemos que tomar la decisión de vivir eternamente. Sin embargo, como dije, aunque el infierno no está preparado para Satanás y sus ángeles, todos los que mueren sin Cristo, ese es su destino. Nuestra mente finita no alcanza a comprender esto. Si lo vemos en la palabra de Dios, en realidad la desobediencia, la mentira y la rebeldía han sido siempre un motivo de muerte. Pero no solamente, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que aunque al final de nuestros días hay una decisión de vida o muerte, también hay una muerte física.
Y como dije al principio, Dios tiene el control de nuestra muerte. Dios tiene un día para nosotros. Dios tiene un tiempo para nosotros. Pero hay cosas en esta vida que pueden hacer que esa fecha se vaya recorriendo más cerquita. No solo fue una muerte espiritual, también hay una manera física que viene de Dios. Una muerte adelantada al tiempo que te tocaba. Dios tiene un tiempo para nosotros, pero hay cosas que hacemos que pueden adelantar esa muerte física y a veces no nos damos cuenta. En Números capítulo 16, déjeme ir para allá. Si quiere ir conmigo, vamos a leerlo. No vamos a leerlo todo, vamos a ir leyendo algunos versículos nada más. En Números capítulo 16 cuenta la historia de un hombre llamado Coré. Y este hombre, déjenme leer algunos de los primeros versículos. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vean qué situación está pasando aquí. Hay 4 hombres que toman a 250 más, los influyen en su pensamiento. Atacan tal vez con alguna necesidad. Oye, ¿te acuerdas que Moisés dijo esto? No te tocó a ti. Oye, el otro día pasó Moisés y te vio de lejos. Oye, a ti te saludó Moisés, a mí no me saludó Moisés. Y empezaron a hablar. Y esto no fue instantáneo, seguro que fue progresivo. Y de repente dijeron: no, sí, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de que Moisés se crea mucho. Yo también soy cristiano, a mí también Dios me habla. ¿Por qué él? Hay que tener cuidado con lo que pensamos y mucho más con lo que hablamos. Pero estos hombres entonces dijeron: bueno, pues todos somos santos, todos somos hijos de Dios, todos estamos aquí, todos somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué están ustedes enfrente de nosotros? ¿Por qué están? Y empezaron a rebelarse en contra de Moisés. Se postó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y lo acercará así. Da instrucciones. Y más adelante, déjeme, versículo 12, todavía Moisés trata de arreglar las cosas y manda a llamar a Datán y Abiram, que están en el versículo 1. Y ellos dijeron: no queremos ir. O sea, ya había una rebeldía en su corazón, ya había una decisión en su corazón. Hermanos, ¿qué tan importante es lo que queda en nuestro corazón? A veces el enemigo solamente tiene que aventar una semilla de pensamiento y nosotros la regamos. O sea, la regamos constantemente, pero hablo de regar la semilla, de echarle agua. Y estamos ahí cuidándola. Y el diablo dice: sí, cuídala, en cualquier momento da fruto. Y a veces guardamos en nuestro corazón cosas que no tienen sentido. Son como las pesadillas. De repente nos levantamos gritando, ¿verdad? Sudando en medio de la noche. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es que soñé que... Y cuando empezamos a contarle nos damos cuenta que no era nada. ¿Sí o no? Hasta nos reímos. Yo no sé ni por qué estaba espantado. No era nada. ¿Y cuántas veces somos así para esas semillas que el diablo nos pone? Y de repente, cuando empieza a crecer y hace una amargura en nuestro corazón y tenemos un problemón ya aquí creciendo, y cuando de repente explota, caemos en pecado, podemos atentar contra nuestra vida, y cuando de repente la encontramos o platicamos con alguien acerca de ella, nos damos cuenta que no era nada. Y así es como gana el diablo en nosotros. Estos hombres ya tenían en su corazón la decisión de rebelarse. Y el que se rebela generalmente piensa que está bien. O sea, ellos tenían un punto de vista. Ellos decían: somos hijos de Dios también, somos parte del pueblo. ¿Por qué Dios no nos puede hablar a nosotros? ¿Por qué no puedo ser yo el encargado?
Ellos pensaban que estaba bien. Pero hay un mandamiento de Dios y hay una autoridad de parte de Dios. Y el que se levanta contra esa autoridad no se levanta contra esta persona, se levanta contra Dios. Entonces esta gente ya había tomado la decisión. Versículo 12: vengan, los manda a llamar Moisés, a Datán y a Abiram. Ellos dijeron: no vamos a ir. Versículo 15: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni un asno que han tomado ellos, ni a uno de ellos he hecho mal, no he tomado nada, nunca les he hecho nada. Y finalmente entonces a la mañana siguiente para a todos estos con incensarios, a los 250. Dijeron: ustedes van a ofrecer este incienso. Y toda la gente, dice que ya mucha gente se había aliado con Coré y con estos otros hombres. Y Moisés se para y dice: ok, vamos a hacer algo. Dios va a decidir. Decidan de una vez ustedes también de qué lado quieren estar. Y vamos a hacer algo. Miren, si yo no soy el llamado de Dios, que se mueran de viejitos prácticamente. Que se mueran como cualquier hombre muere. Pero si Dios está conmigo y de verdad yo soy el enviado de Dios, que Dios haga algo nuevo. Moisés era creativo también en ese aspecto. Que Dios haga algo nuevo. Que se abra la tierra y se los traiga a todos. Y entonces ya cuando vieron que la cosa estaba seria, ya la gente empezó a decir: sí, creo que Moisés es un buen líder. Y efectivamente se abrió la tierra y dice la palabra de Dios que descendieron vivos al Seol. Y dice que cuando se abrió la tierra, la gente empezó a correr diciendo: no me vaya a tragar a mí también. Porque todos son muy valientes en la rebelión hasta que Dios baja la mano. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces se rebelaron contra él, se abrió la tierra, los tragó vivos, a los cabecillas del movimiento. Y a los 250 salió fuego del altar y los consumió. Porque Dios con la rebeldía no juega, hermanos. Y la autoridad es muy importante para Él. En Josué capítulo 7, adelantamos un poquito la historia. Y en Josué capítulo 7 hay un pasaje un poco triste. Porque Josué viene de una gran victoria. Vienen de ganar en Jericó. Obedecieron la voz del Señor. Caminaron los 6 días alrededor de la ciudad. Al 7º día le dieron 7 vueltas. Sonaron las trompetas, gritaron. Y los muros cayeron. Venían de una gran victoria. Y entonces venían así como cuando uno gana, ¿verdad? Dice: échenme al que sigue, ¿verdad? Y de repente envían espías allá a la ciudad que viene. Y dicen: son bien poquitos, ni suban tantos. Y a Jericó los hicimos feo. A estos ni vayan todos, vayan un poquito nada más. Pero una vez más, Dios había dicho a través de su siervo, había dado una instrucción: no tomen nada, no agarren nada. Esto va a ser maldición. No agarren nada. Y suben, y esos poquitos les dieron la vuelta. Y murieron algunos del pueblo de Israel. Y regresan y Josué se rasga las vestiduras y empieza a clamar: ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si veníamos tan bien? Y la respuesta del Señor es: hay pecado. Hay pecado. Alguien tomó lo que no debió haber tomado. Alguien desobedeció la orden que yo dije. Levántate, dice en el versículo 10 del capítulo 7. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado de la maldición, del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Mire que a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios va a castigar el pecado grave: la fornicación, el adulterio, el asesinato, la drogadicción, ¿verdad? La homosexualidad. Mintieron y robaron. ¿Cuántos mintieron esta semana de ustedes? No levante la mano. Capaz que se abre la tierra y se lo traga. Pero honestamente, hermanos, bueno, no sé si decirle honestamente porque mintió, pero
Pensemos realmente, ¿cuántos mentimos esta semana? ¿Cuántos robamos esta semana? Dicen, hay pecado. Tomaron de la maldición y es más, lo guardaron, lo escondieron. Hice esto y nadie se dio cuenta. Hay una mentira. Hay una mentira y la guardamos, la escondemos. Una vez más pensamos que nadie se va a dar cuenta y Dios lo ve todo. Desobedecieron la orden de Dios a través de Josué. Hermanos, hay que entender la autoridad espiritual. De verdad, este concepto a veces no lo mencionamos tanto desde el púlpito, pero es tan importante. Hay que entender la autoridad espiritual. La autoridad de un hombre es delegada y es respaldada por Dios. Así que mire, si su pastor le dice algo, que haga algo o que deje de hacer algo, y usted toma una posición de el que sabe, entonces usted se está metiendo en problemas con Dios. Y este hombre, dice el versículo 16, Josué levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá, y de ahí hicieron acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y la familia de Sera, luego acercaron los varones, fue tomado Sabdi, de Sabdi Camri, y de ahí finalmente llegó a Acán, en el versículo 19. Y le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Dios, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de pesa de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Josué entonces envió mensajeros, buscaron lo que estaba escondido, el dinero efectivamente estaba ahí, tomándolo lo pusieron delante del Señor. Después entonces sacaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y los apedrearon por mandamiento del Señor. Eso hay una muerte que se adelanta a causa de la rebeldía en el corazón, que se adelanta a causa de la mentira, de ocultar el pecado que hemos hecho, de ocultarlo. Una vez más, el problema fue la falta de la autoridad. Ellos fueron apedreados, y una vez que fueron apedreados, fueron quemados, y una vez quemados, los taparon con piedras. Pero si vamos al Nuevo Testamento, usted dice, no, pastor, pero usted está hablando del Dios de allá, de la montaña, del que pongan una línea, el que cruce, que lo maten con flechas, ¿verdad? Y truenos. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 5, hay una historia muy interesante en los primeros 11 versículos. Fíjese que a veces se ha malentendido el asunto de que la gente traía a los pies de los apóstoles todo lo que tenía. Mucha gente ha ocupado esto aún para despojar a la gente. Pero el asunto no funcionaba así. De hecho, si usted lee desde el capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo y abundante gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces algunos de repente malentienden este asunto y dicen: tú tienes que vender todo y darlo a la iglesia, y entonces ahora eres pobre, y entonces de lo que vendiste te vamos a dar una parte, ¿verdad? Porque ahora tú estás necesitado también. Entonces lo que hacían es que, por ejemplo, vamos a decir que yo tuviera 2 casas y yo ya tengo un carrito, ¿verdad? Y tengo suficiente. Entonces decía: bueno, pues no puedo vivir en 2 partes a la vez. Entonces yo daba una casa, y entonces a un hermano que no tenía le daban esa casa. Y entonces yo tenía una casa, el hermano que no tenía casa ahora tenía casa, y así sucedía. Si alguien tenía, por ejemplo, 3 carros,
uno para mí, uno para mi esposa, pero me sobra uno, bueno, pues demos uno para que el pastor se lo dé a quien él crea que tiene necesidad. De esa manera se hacía. Y traían, entonces decían, ¿saben qué? Otra vez traen el dinero, vendí este carro en 100,000 pesos y aquí están los 100,000 pesos y repártanlo como puedan. Pero entonces hubo un hombre, en el capítulo 5, dice, hubo un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, que vendió una heredad, vendió una propiedad que tenía, pero sustrajo el precio, se quedó con parte del dinero. Y entonces vino como muy santo, como muy, ay, miren qué buena onda soy, miren qué dadivoso soy. Vino y puso a los pies de los apóstoles, como lo hacía la demás congregación, el precio, pero sustrayendo una parte. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿A quién creyó Ananías que estaba engañando? A Pedro y a los apóstoles. Pero ¿qué dice? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, finalmente era su terreno. Si él quería venderlo, él podía venderlo y quedarse con todo, porque era de él. ¿Sí o no? Era de él, él se lo podía quedar. No tenía que hacer todo el teatro, o lo daba todo, pero no tenía que mentirle al Espíritu Santo. Entonces le dice, era tuyo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Versículo 4. Ve esta declaración: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dice la Nueva Versión Internacional, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto, verdad, en el precio que había dicho Ananías, esta heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar a quién? Al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces vemos que en esta historia, hermanos, de repente nosotros, como dije, pensamos que somos muy inteligentes y mentimos. Pero no mentimos a los hombres, mentimos a Dios. Mentimos a Dios, no mienten a los hombres sino al Espíritu. Así que la rebeldía, el pecado, la mentira son maneras de morir en lo físico. Hay otra manera todavía en el Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, vamos para allá. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en los últimos versículos, a partir del versículo 23, se encuentra la enseñanza que leemos cuando ministramos la cena del Señor. Es un tiempo de verdad, cada vez que ministramos la cena del Señor, tiene que ser un tiempo muy solemne, muy serio. Próximamente vamos a estar tomando la Santa Cena juntos, o en sus zonas, si no mal recuerdo. Pero esto es una manera. Vea los versículos conmigo, versículos 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. Lea conmigo el versículo 30, por favor.
Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y muchos duermen. Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, hermanos, a veces me duele mucho. Me duele cuando estamos repartiendo la cena del Señor, ya sea que llevemos el pan o llevemos el vino, y vamos caminando entre ustedes, y de repente hay alguien que nos dice: yo no. Me duele. Porque cuando usted rechaza tomar la Santa Cena, lo que usted está diciendo es: me gusta más vivir en pecado. Prefiero no arrepentirme. Me gusta venir a la iglesia y ojalá que Dios me bendiga, pero me gusta más vivir en pecado. Si usted piensa que no es que la verdad es que yo lo rechazo porque no soy digno, hermanos, ninguno de nosotros somos dignos. Pero para eso fue derramada la sangre de Jesús. Para eso tomamos la Santa Cena, para recordar el sacrificio a través del cual, por ese cuerpo, por esa muerte, por esa sangre derramada, fuimos hechos dignos. Fuimos comprados, fuimos lavados de nuestros pecados y fuimos hechos partícipes de esa cena. Pero cuando rechazamos tomar la cena del Señor, estamos diciendo: prefiero el pecado. Prefiero vivir en pecado. Tal vez algunos, cuando escuchan que el pastor lee esta porción: pruébese cada uno a sí mismo. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por eso hay enfermos, por eso hay debilitados, por eso muchos duermen. Algunos dicen: no, pues mejor no la tomo. Pero hermanos, mejor arrepitámonos. No podemos rechazar la cena del Señor, pero sí tenemos que probarnos. Porque efectivamente, si la tomamos indignamente, es una manera de caer, es una manera de morir. Por eso hay enfermos, por eso hay debilitados entre nosotros. A veces, como dije, hermanos, pensamos en el pecado y decimos: no, Dios solamente considera pecado los pecados fuertes, los pecados graves. No, yo miento, pero es para beneficio de otras personas. No, hermanos, no podemos pensar así. El pecado es pecado. Y a veces son cosas tan sencillas, como dije, como las pesadillas. A veces ni es tanto. Y estamos robando bendición, estamos trayendo muerte para nosotros. La falta de perdón, la amargura, el temor. El temor es opuesto a la fe. A veces vivimos en temor. A veces dejamos que la duda entre a nuestro corazón. A veces estamos nosotros como Coré, hablando, incitando a rebeldía a otras personas. No le hagas caso, el pastor que sabe. A veces tenemos falta de perdón por ofensas que pasaron hace años. Seguimos peleados, seguimos: mejor voy a ir al culto en la tarde para no toparme a esa persona. No quiero estar, no quiero verlo. El enojo, el orgullo, la amargura que dejamos crecer en nuestros corazones. Todo eso, hermanos, tenemos que orar y pedirle perdón al Señor, arrepentirnos, que eso sea desarraigado de nuestros corazones. A veces cuando el pastor dice: hermanos, examínese cada uno a sí mismo. Si hay alguien a quien necesita pedirle perdón, párese, arregle, vaya. Algunos lo han hecho, otros no lo hacen, y espero que haya paz en su corazón para tomar la cena del Señor. Pero a veces estamos más preocupados por pedirle perdón a nuestro hermano, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que al Señor. Pero tenemos que estar bien con Dios. Pruébese cada uno a sí mismo. Cuando estamos en el tiempo de la Santa Cena y estamos escuchando, tenemos que tener un tiempo para pensar en lo que hemos hecho. Y si hay algo en nosotros que puede ser un obstáculo, que puede ser pecado, y que va a causar enfermedad o muerte física en nosotros, tenemos que arrepentirnos de ello. Tenemos que volver nuestro rostro a Dios, porque si no, comemos juicio y bebemos para sí. Pero cuando el enemigo viene
Y trae todas estas cosas, las trae para muerte, porque la meta del enemigo es hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida. Amén. Cristo vino para dar vida. Cristo vino para dar vida eterna. Cristo vino para dar no solamente una vida natural, que ahora vamos a ver las bendiciones presentes en la tierra, sino para que cuando tú cierres tus ojos a este mundo, tú tienes tu casa en el cielo. Tú tienes tu morada eterna. Cristo vino para romper la maldición del pecado que traía la muerte sobre ti, la muerte eterna. La sangre de Cristo rompe esa maldición, porque hay poder en la sangre, amén. Hay poder en la sangre de Cristo. Así que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay vida eterna. El mundo enseña a veces: no, tú pórtate bien, mira, tú tranquilo, trata de ayudar a otras personas y tú a través de las buenas obras. No, hermano, ni las buenas obras, ni la religión, ni los buenos pensamientos, nada de eso te puede traer salvación. El único camino al cielo es Cristo. El único camino al cielo es Cristo. La palabra nos enseña, ¿no es cierto? Tal vez los que están aquí por primera vez nunca han escuchado esto, pero la palabra dice que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios nos fue quitada, fuimos echados fuera, no tenemos acceso a Dios. Quizás tú dices: no, pero sí, yo he escuchado y he visto. Sí, tal vez has estado viviendo en religión, pero Cristo vino para darte vida. Cristo vino para romper la maldición del pecado en tu vida. Cristo vino para perdonar tus pecados y que esas cosas que te apartan de Él puedan ser rotas. Esas cadenas que te han atado, tal vez alcoholismo, drogadicción, o tal vez tu matrimonio está a punto de desmoronarse y estás a punto de divorciarte y problemas y todo esto. Cristo es la solución. Cristo es la vida. Cristo es el único que puede perdonar los pecados. El hombre no puede perdonar los pecados. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de los pecados. Así que al final de este tiempo vamos a tener una oración para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Pero yo quiero que pienses en esto. Yo quiero que pienses en que Dios te ama y que llegaste a este lugar para escuchar esto, para escuchar que hay esperanza en Jesús y que no importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, la sangre de Cristo te limpia. Y si tú vienes y entregas tu vida a Cristo hoy, entonces vas a nacer de nuevo y vas a ser una nueva criatura. Así que necesitas arrepentirte de tus pecados, confesar a Cristo, porque Él es el camino al cielo. Y esta vida aplica lo mismo de la eternidad, ¿no es cierto? Si pensamos que la muerte eterna y nos cuesta trabajo de repente entenderlo, hermano, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes vida eterna. Una vida que no se va a acabar, una vida de bendición, una vida en el cielo, una vida de gozo, de paz, de alegría, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde no hay más enfermedad. Creo que podemos hacer esa oración ahora. Invito a que cierre sus ojos por un momento. No hemos terminado, pero yo quiero que cierren sus ojos un momento. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo necesito esta vida eterna, yo necesito la vida eterna, yo necesito el perdón de mis pecados, yo reconozco que he pecado y que necesito de Dios. Esta es tu mañana para que tú te arrepientas de estos pecados, le pidas perdón a Dios, que es el único que puede lavarte, y le pidas que entre a tu corazón y que sea el Señor de tu vida. Vamos a orar. Y si tú, amigo, hermano, que nos visitas en esta mañana por primera vez, tienes el deseo de entregar tu vida a Cristo, por favor, repite esta oración con todo tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por dar tu vida por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura. Sé mi Señor y sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pero bueno, hermanos, así como hay una vida
perdón, así como hay una muerte física, también hay una manera de vivir en abundancia físicamente, amén. Así como hay una muerte eterna y una muerte natural, así también hay una vida eterna y una vida en abundancia para ti. Abra su Biblia conmigo. Este sí quiero que lo leamos todos en el Salmo capítulo 41. ¿Está listo? Muy bien. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Muy bien, aquí vemos entonces 7 cosas, 7 bendiciones que vienen a nosotros por algo que sí hacemos nosotros. Jesucristo ganó para nosotros la vida eterna, amén, y nos dio a nosotros puertas de bendición aquí en la tierra también. Entonces, así como la rebeldía, la mentira, el chisme y todo esto abre puertas a una muerte física, hay unas bendiciones aquí para nosotros cuando nosotros ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? Cuando nosotros ¿qué? Pensamos en el pobre. Ahora, mire, a veces no logramos entender el asunto del bienaventurado. Los que están en la zona saben que empezamos a hablar acerca de las bienaventuranzas, y una de las cosas que me gustó al estudiar este asunto es la palabra bienaventurado. Porque a veces nosotros lo leemos, pues, como lo podemos leer, pero no sabemos con qué intención se dijo. Es como los textos, el mensaje de texto o el WhatsApp, ¿verdad? A veces alguien te dice: oye, ¿vamos a ir al rato? Sí. Y usted dice: está enojado. No me dijo, no me mandó una carita, no me dijo sí, ya estoy esperando, sí, nos vemos al rato. Nada más me dijo sí. Y tal vez la otra persona estaba ocupada y dijo sí, al rato nos vemos. Pero ya hicimos algo que no existía. Y a veces cuando leemos la palabra de Dios, pues no tenemos manera de saber con qué intención se dijo. Pero cuando leemos la palabra bienaventurado, la frase en el hebreo, en el arameo aún, cuando se usaba para la palabra bienaventurado, como en el Salmo capítulo 1, como en este pasaje, es una exclamación. Es una exclamación. Y en realidad la traducción es: ¡ah, la bienaventuranza de! Así, emocionado. Es como decir: ¡ah, qué montón de bendiciones va a tener! Así, como el que se da cuenta de algo sorprendente. Entonces, si lo leemos así, tendríamos que ver: ¡ah, qué montón de bendiciones va a tener el que piensa en el pobre! Ahora, cuando decimos pensar en el pobre, no es: ay, me voy a sentar aquí, ¿verdad? Ay, qué pobre está. Mira cuánta pobreza hay en el mundo. Pobrecito. Eso no es pensar en el pobre, ¿sí? Eso no es pensar en el pobre. Mi papá siempre nos enseñó, y hasta el día de hoy nos sigue enseñando eso: piensa en los demás. Y piensa en los demás tiene que ver con nuestra acción y con lo que vamos a decir y cómo va a reaccionar la otra persona, aún en la necesidad. Otra versión dice: bienaventurado el que ayuda al pobre. No es nada más sentarse y pensar, es tomar una acción de cuidar. Hay otra versión que dice: bienaventurado el que cuida del pobre. Y así como las bienaventuranzas no son una promesa futura, si son algo presente en nosotros, de la misma manera actúa este pasaje en nosotros. Ahora vamos a ver entonces las bendiciones que tenemos y cómo podemos vivir en esa abundancia en estos días. Mire qué bendición tenemos. La primera parte dice: en el día malo lo librará Jehová. Definitivamente, hermanos, vivimos en un mundo malo. No podemos negarlo, no estamos ciegos. Vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de atrocidades. Sin embargo, hemos dado testimonio de ello, de que dentro de nuestra congregación oramos por secuestrados, pero nadie ha sido secuestrado.
de nosotros. Oramos por gente que ha sido secuestrada, o que nos mandan de Guerrero, o que nos mandan de Puebla, o que nos mandan de algún otro lugar. Oren, por favor. Algunas veces nos dicen, escuchamos que ahí oran por los secuestrados, por favor, oren por ellos. Y vemos respuesta, ¿sí o no? Entonces usted se da cuenta que aunque hay maldad y aunque hay un día malo, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha liberado. También el proverbio, no vaya para allá, quédese ahí en el Salmo 41. Pero el proverbio capítulo 11 versículo 8 dice: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. La Nueva Versión Internacional dice: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Entonces, tal vez el enemigo dijo: hoy vamos a atacar a fulano de tal, y ahora sí le vamos a mandar una enfermedad, o que lo asalten, ¿verdad? Y Dios de repente, ya que lo iban a asaltar, así como fichas, lo quitó a usted y puso otro. Lo libró. Lo libró. Lo libró del día malo. Lo salvó. Podríamos leerlo como: en el día malo lo librará. O podríamos leerlo como: lo pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Las dificultades van a venir. Ahora, no podemos confundir el día malo con las pruebas. Hay tiempo de prueba, hay tiempo que tenemos que crecer en nuestro carácter y tenemos que crecer, y vienen de parte de Dios, pero Dios nos ayuda y Dios nos da la salida en este asunto. Y Dios nos enseña algo en las pruebas. Pero cuando viene un ataque del diablo, cuando viene algo malo en contra de nosotros, cuando tú piensas en el pobre, estás sembrando para que este día el Señor te libre, el Señor te libre y te ponga a salvo de las dificultades. También dice: Jehová lo guardará, lo cuidará, lo protegerá, que tiene que un poquito que ver, está relacionado con el primero. El tercero dice: Jehová le dará vida. Jehová le dará vida. Dice: lo mantendrá con vida. Dice una versión diferente: será bienaventurado en la tierra. Dese cuenta que no dice será bienaventurado en la eternidad. Será bienaventurado ¿dónde? En la tierra. Dile al que tienes al lado: eres bienaventurado hoy. Es bienaventurado hoy. Dice también: lo hará feliz, lo hará dichoso, lo hará bendecido en la tierra. Tendrá las bendiciones, tendrá gozo, tendrá alegría. Me gusta mucho esa canción: camino al cielo yo voy. ¿No? Que dice: yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Yo voy al cielo. Pero aunque tenemos esa bendición y ese gozo, el gozo es presente, la bendición es presente, el ser dichosos es presente, el sentirme feliz es presente. El mundo no logra entenderlo. El mundo no logra entender por qué el creyente, por qué el Hijo de Dios está contento en medio de toda la tribulación, en medio de toda la angustia de este mundo, en medio de toda la oscuridad, en medio de toda la muerte. Estamos cantando, estamos danzando, estamos sonriendo, estamos abrazándonos los unos a los otros, porque somos felices, porque somos bienaventurados aquí en la tierra. Mire esta bendición: no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Salmo 118 dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo entre los que me aborrecen. Es una declaración fuerte si se pone a pensarla. A veces nosotros cuando oramos, ¿verdad? A veces somos un poquito retraídos para ese asunto. Pero Dios es un Dios que nos cuida. Dios es un Dios de batallas. Dios es un Dios que cuando es necesario abre la tierra y se traga a todo el mundo. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo entre los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.
lo librará de sus enemigos. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dice otra versión: no lo entregarás al capricho de sus enemigos. Y después dice el versículo 3: Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor. En medio del dolor vamos a ser alentados, vamos a ser abrazados, vamos a ser cuidados. Le ayudará a pasar su enfermedad de buen humor. O sea, no quiere decir que no te vas a enfermar. Algún día te vas a enfermar. Pero si tú piensas en el pobre, entonces Dios te va a animar, Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el ánimo para aún pasar esos tiempos de enfermedad. Dios te va a dar fuerzas. Y este siempre me ha gustado, este último: mullirá toda su cama en su enfermedad. Porque todos lo hacemos, o algunos lo hacemos, pero no lo entendemos muy bien. Cuando nos vamos a dormir, ¿qué es mullir? ¿Qué es mullir? Es que yo haga esto. Creo que voy a predicar desde aquí el resto de la predicación. Pero mullir es esto, es hacerlo un poquito más acolchonado, más cómodo. Esto es mullir. ¿Se puede imaginar que usted está enfermo y de repente llega Dios y te dice: levántate tantito, te voy a acomodar la almohada? Y le acomoda su cama y la hace más cómoda. Ahora sí, acuéstate. Y después aplica la anterior, te alienta. Sí, estás enfermo, pero ahorita te traigo una sopita. Y Dios manda a las mamás a hacer la sopa. Pero eso es mullir. Mullirá toda su cama, dice, en su enfermedad. Aun cuando esté enfermo, le va a pasar rápido, le va a pasar cómodo. Cuando piensas en el pobre, si en la muerte física el pecado, como el chisme, la rebeldía, levantarte contra la autoridad, te causa la muerte, de este lado Dios dice: cuando tú cuidas al pobre, tienes todas estas bendiciones. Así que termino con esto, hermanos. Tenemos una decisión. Tenemos una decisión. Algunos de ustedes ya decidieron por la vida eterna hoy. Decidieron por la vida eterna al entregar su vida a Cristo. Los que ya estamos dentro de la casa de Dios tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón para cuidarnos de una muerte adelantada físicamente. En la vida tenemos que decidir qué es lo que vamos a querer. No podemos hacer nada físicamente para nuestra eternidad. Lo que podíamos hacer lo hicimos: entregarnos y rendirnos a Cristo y dejar que Él obra en nosotros. Pero tenemos que decidir qué queremos, si la vida o la muerte. Voy a invitarle a que por un momento cierre sus ojos, un momentito más. Aunque ya hicimos la oración de fe, ahora nos toca a nosotros, hermanos. Tal vez usted ha tenido algo en su corazón. Tal vez usted dice: he hablado de más, he cuchicheado con alguien más en contra de mi pastor, o en contra de mi líder, o en contra de mi pastor de zona, o en contra de mi supervisor. O tal vez hay otro pecado en su vida.
a pesar de haber nacido de nuevo. Y hermano, tú sabes que cuando tú te acercas a tu Padre en arrepentimiento, Él te lava, Él te limpia. Pero arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Es un cambio de mente. Es un cambio de ir en la dirección opuesta a donde estabas caminando. Así que si en esta mañana tú te arrepientes de haber hablado en contra de tu autoridad, de rebeldía, de chisme o de cualquier otro pecado, hermano, no vuelvas atrás. Voy a darte unos segundos para que te pongas a cuentas con Dios y examínese cada uno a sí mismo. Aunque no vamos a tomar la cena del Señor en esta mañana, es importante mantenernos en santidad. Voy a darte unos segunditos para que hables con tu papá, hables con tu Dios. Espíritu Santo, yo oro que hables al corazón de cada uno de nosotros. Y si en algo te hemos fallado, Dios, perdónanos. Queremos ser santos para ti, Dios. Queremos vivir como tú quieres que vivamos. Queremos ser hijos obedientes. Padre, yo oro que también nos enseñes y nos des oportunidad de bendecir al pobre esta semana. Danos la oportunidad, Señor, de poder bendecir a alguien. Tal vez con algo súper sencillo, tal vez dándole leche a alguien o pan. Yo oro que tú pongas en nuestro corazón qué y a quién podemos bendecir. Y que podamos, Señor, empezar a ser dadivosos y poder ver cada una de estas bendiciones reflejadas en nuestra vida. Queremos vivir no solamente eternamente contigo, sino en las bendiciones que tú tienes para nosotros en esta tierra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor.